No existe una manera fácil. No importa cuán talentoso seas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Will Smith. Buenas tardes con todos y todas, bienvenidos a una sesión más de lo que es el dominio social. Hoy veremos la sesión 7 y 8 para poder beneficiarles a ustedes, queridos estudiantes, a que puedan tener un mejor conocimiento sobre la materia que han seguido toda esta semana. Muy bien, sin más preámbulos, y con una acotación más, no se olviden de hacer las preguntas en el chat. Nuestros profesores están todos dispuestos a responder todas sus inquietudes. Así que por favor, pregunten, denle like y sigan viendo el video. Vamos a hablar acerca de la sesión 7 sobre los derechos humanos. Pregunta importante, ¿qué son los derechos? Eso es algo que deberían preguntarles a sus tutores, ¿no? Pero para resumirles, los derechos humanos, ¿qué son? Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos derechos se aplican de forma generalizada en casi todos los países, casi, excepto ¿cuáles países? Esa también es una muy buena pregunta. Dentro del orden jurídico nacional, siendo incorporadas a sus cuerpos legales supremos, o como nosotros le conocemos, la ley máxima del Estado y del Gobierno, la Constitución, con la finalidad de que se genere una normativa jurídica al respecto que permita su aplicación en todo el territorio y además como marco de referencia filosófica a las que deben someterse las demás normas que le preceden. Es decir, de que en un país la Constitución va a estar ligada directamente a los derechos humanos. La aplicación de los derechos humanos se basa principalmente en algunos principios. Estos principios van a ser el primero, principio de universalidad. ¿Qué significa? Que estos derechos son iguales para todas las personas. No importa raza, etnia, cultura, lenguaje, identidad sexual, no importa la situación. Todo ser humano tiene su derecho para poder existir en base a los derechos humanos.
El principio de interdependencia. Los derechos humanos están unidos unos a otros en cohesión, es decir, que un derecho da la base para el reconocimiento y ejercicio de los demás. Por eso el primer derecho, ya vamos a verlo más adelante, va a ser el derecho a la vida, y los demás van a irse desglosando en función del derecho base. El principio de indivisibilidad. Los derechos son propios del ser humano y derivan de su dignidad, es decir, de que estos van a buscar la mejoría y la dignidad de todo ser humano que sea partícipe de estos derechos. El principio de progresividad. Este es importante ya que obliga al Estado a asegurar el cumplimiento y desarrollo constructivo de los derechos humanos, así como evitar su retroceso. Las características de los derechos humanos. Para poder entender mejor qué son estos derechos, observaremos a continuación algunas características. Pongan mucha atención porque esto es muy importante y es la base de varias de las preguntas que ustedes tuvieron que responder en los diferentes ejercicios de la semana. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción, ya lo hemos hablado antes. Son universales. ¿Se acuerdan del principio de universalidad? De que toda persona sobre la faz de la tierra, todo ser humano, tiene estos derechos para sí. Son inalienables, forman parte de la persona y no pueden ser separados, son así irrenunciables e intransferibles. Son indivisibles e interdependientes. Las personas necesitan de todos sus derechos y no se pueden separar. Y están relacionados a fin de cumplir con la vida digna y el proyecto de vida. Se busca la dignidad del ser humano a través del cumplimiento de estos derechos. Otra de las características de los derechos humanos es que ellos son iguales entre sí. ¿Qué quiere decir que sean iguales? Que no hay jerarquía. No existe jerarquía en estos derechos. No hay un derecho más importante que el otro. Todos son iguales. Es tan importante que respeten tu vida como que respeten tu nacionalidad. Es tan importante tu derecho a transitar por otros países como tu derecho a que no se metan en tu vida privada. Son progresivos, no pueden ser suspendidos o retirados y con el tiempo debe ser mayor su protección. Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los estados y a los agentes de los estados. Son garantizados por la comunidad internacional y están protegidos por la Constitución. Los derechos humanos tienen su clasificación y son el resultado de años de lucha para que se valorara al ser humano y se le tomara en cuenta en todos los ámbitos. Por consiguiente, su reconocimiento no se dio de la noche a la mañana, sino que fue gradual. No es de que el derecho a la protección, el derecho a la privacidad, el derecho a poderse mover de un lugar a otro sin ningún tipo de restricción fue otorgado de la noche a la mañana a la humanidad. La lucha por los derechos fue un proceso muy peleado, se podría decir, desde la época de la Revolución Francesa, donde se proclama la Declaración de los Derechos del Ser Humano o del Hombre y del Ciudadano, hasta nuestros días, en donde ya estamos hablando de derechos de cuarta generación. Este tipo de clasificación se encarga de dividir los derechos humanos por orden cronológico, como se acabó de decir, de acuerdo al orden en que fueron creados. Esta clasificación fue propuesta en 1979 por el señor Karel Basak, quien fue el primer secretario general del Instituto Internacional de los Derechos Humanos entre 1969 y 1980. Ahora, tenemos los derechos de primera generación. Esta primera clasificación será por lo que ya hablamos cronológicamente. Estos son los primeros que fueron reconocidos por los diferentes estados del mundo. Este se dio en el siglo XVIII, para que nos ubiquemos, siglo XVIII, años 1700. Los derechos de primera generación surgieron en busca de fomentar la libertad, minimizar la intervención de los poderosos en la vida privada de las personas, brindar protección para las personas que son ciudadanos de los diferentes estados y garantizar la libre sociabilización entre seres humanos que pertenecen a esa nación. Estos se van a ver reflejados desde el año de 1789 en la aclamada Revolución Francesa, pero van a tener también los antecedentes de influencia de la independencia de los Estados Unidos de América, dada en el año de 1775, que estos van a contemplar lo siguiente. Estos van a contemplar la situación del aspecto político, van a tener también los derechos civiles y van a tener los derechos de socialización y de bienestar entre seres humanos.
Siguiendo con la clasificación, ahora nos encontramos con los derechos de segunda generación. Estos derechos de segunda generación hacen referencia a los derechos sociales, económicos y culturales. Fueron incorporados y reconocidos durante los siglos XIX y XX. Estos derechos van a garantizar una mejor calidad de vida para las personas, promoviendo la creación de políticas sociales y económicas que permitieran que todos pudieran vivir en las condiciones adecuadas. Los derechos de tercera generación, en cambio, también son denominados derechos de solidaridad y han sido incorporados y reconocidos finalizando el siglo XX. No obstante, todavía en el siglo XXI se siguen incorporando derechos de este tipo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos de tercera generación? Son derechos que las de primera y segunda generación le han dado dignidad al ser humano. Los de tercera generación están buscando fomentar la solidaridad entre las personas en todas partes del mundo, por lo cual promueven las relaciones constructivas y pacíficas entre individuos. Los derechos de cuarta generación. Los derechos de cuarta generación, ustedes me dirán, pero profe, si los de tercera generación todavía se están construyendo, ¿cómo vamos a poner de cuarta generación? Es como construir una casa, tener enlosado la parte de arriba y abajo y querer hacer un segundo piso sin tener paredes. Sí, les entiendo, y sí tienen que entender esta parte porque es muy importante y porque muy pocas cosas internacionalmente el Ecuador ha destacado. Esta es una de las primeras en las que destacamos en cuestión de derechos. Esto es un logro de los pueblos latinoamericanos y principalmente, como les dije, de nuestro país. Es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Ya no solo nos preocupamos de la dignidad humana y de su bienestar como ser humano mismo, sino también nos preocupamos del entorno en el que él habita, lo cual es muy importante para que pueda desarrollarse de manera concreta él y el entorno en el que está. La filosofía de la Pachamama, que es andina, es la que promueve y donde se manifiesta el peligro que está corriendo a la naturaleza hasta poner en peligro la existencia del ser humano mismo. Estos derechos pretenden garantizar la protección de la naturaleza para garantizar la supervivencia del ser humano. La segunda clasificación de los derechos va a ir de acuerdo a su función. ¿Y esto qué querrán decir? Me han de preguntar. Tiene que ver al papel o a la función que desempeña. Los derechos humanos se dividen en civiles, sociales, políticos y públicos. Ahora bien, los derechos civiles son aquellos destinados a la protección de la vida del ser humano. Entre estos se encuentran los derechos que buscan la seguridad personal y económica. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, entre otros. En la segunda clasificación vamos a tener a los derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos que permiten que los seres humanos se desenvuelvan dentro de la sociedad. Algunos ejemplos de este tipo de derechos son el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad personal, entre otros. También tenemos los derechos políticos, que son aquellos que están relacionados con el desenvolvimiento de los ciudadanos en el ámbito político. Entre los derechos políticos se encuentran el derecho al voto, el derecho de poder ejercer cargos públicos, entre otros. Ahora, para matar esta parte de la clasificación, tendremos los derechos públicos. Son todos aquellos que en los que se contemplan las libertades para expresar opiniones, ideas y pensamientos de los demás relevantes de la sociedad. Vamos a verlos. El primer derecho va a ser que todos hemos nacido libres e iguales. Todos hemos nacido libres, todos tenemos nuestras propias ideas y pensamientos, todos deberíamos ser tratados de la misma manera. El segundo va a ser el no discrimines. Estos derechos pertenecen a todos sin importar nuestras diferencias. El derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a la vida y a vivir en libertad y con seguridad. Ningún tipo de esclavitud. Nadie tiene el derecho a convertirnos en esclavos. No podemos hacer a nadie nuestro esclavo. ¿Sí? Ninguna tortura. Nadie tiene ningún derecho a dañarnos o torturarnos. Todos tenemos derechos sin importar a dónde vayamos. Soy una persona igual que tú, en cualquier país que estemos. Todos somos iguales ante la ley. La ley es la misma para todos. Nos debe tratar a todos con equidad. La ley protege tus derechos humanos. Todos tenemos el derecho de pedir a la ley que nos ayude cuando hemos sido tratados injustamente.
Ninguna detención injusta. Nadie tiene derecho de meternos en la cárcel sin una buena razón y de mantenernos encarcelados o de echarnos de nuestro país. El derecho a un juicio justo. Si se nos lleva a juicio tiene que ser en público. Las personas que nos juzgan no deben permitir que alguien más les diga qué hacer. El 11º, somos siempre inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El mundialmente conocido habeas corpus. El derecho a la intimidad. Todos tenemos el derecho de que nuestra privacidad sea respetada. Libertad de movimiento. Todos tenemos el derecho de visitar y establecernos en cualquier país que nosotros querramos. Derecho a buscar un lugar seguro en donde vivir. Si tenemos temor de ser tratados mal en nuestro propio país, tenemos el derecho de irnos a otro país para estar seguros. El derecho al matrimonio y a la familia. El derecho a tus propias posesiones. La libertad de pensamiento, y esto conllevará a la libertad de expresión que cada uno de nosotros tenemos. El derecho a reunirse en público sin ningún tipo de tabúes o controles. El derecho a la democracia, a expresar lo que piensas, a participar de manera pública y política es tu derecho. Y el derecho a la seguridad social. Todos tenemos derecho a una vivienda decente, a cuidados médicos, educación, guardería infantil, suficiente dinero para vivir y atención médica si estamos enfermos o somos mayores de edad. ¿Les ha parecido bien el análisis que hemos hecho a la sesión 7? Pues no hay que pararnos aquí, hay que seguir. Vamos a la sesión 8. Los derechos e identidad cultural en el Ecuador. Ya vimos cómo son los derechos humanos los que rigen en todo el mundo. Y para responder la pregunta que se ha de haber generado ¿y Ecuador? ¿Qué pasa en Ecuador? Vamos a responder eso en estos momentos. Si ustedes hicieron bien la tarea y revisaron la Constitución de 2008, vamos a entender de manera concreta que los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos en nuestra Constitución intrínsecos estos derechos humanos. Y con la primera parada que nos vamos a topar va a ser el artículo 6 de la Constitución. Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es un vínculo jurídico, político, de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Estado plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización, y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. Esto es muy importante y hay que aclararlo. Tú como ecuatoriano, por nacer aquí, ya tienes la nacionalidad. Una persona extranjera que ha vivido aquí en el Ecuador y hace los diferentes movimientos burocráticos para obtener su nacionalidad es ecuatoriano. Si tú vas a otro país a nacionalizarte en ese país, si las leyes de ese país permiten, puedes tener las dos nacionalidades. Lo cual no sucede en el Japón, por ejemplo, porque si un ecuatoriano va al Japón, tiene que renunciar a su nacionalidad para poder adquirir esta nueva. Es un derecho de los ecuatorianos de que nuestra nacionalidad no sea quitada bajo ningún aspecto al adquirir otra nacionalidad. En el artículo 10, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. El artículo 11 tratará de que, en el ejercicio de los derechos, se regirá por los siguientes principios. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Esto ya lo habíamos escuchado antes en la Declaración de los Derechos Humanos. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda
toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de desigualdad. 3. Y el sexto principio de este artículo va a decirnos de que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Según el título segundo del capítulo segundo de la Constitución, todas las personas tienen los siguientes derechos. 1. A un buen vivir, el derecho al agua, a una alimentación sana y nutritiva. 2. A un ambiente sano, ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad, es llamado summa causae. A una comunicación e información, es decir, una comunicación libre, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de interacción social. El cuarto derecho va a tratar acerca de la cultura y la ciencia, es el derecho a construir y mantener su propia identidad cultural. A la educación, que es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Del hábitat y vivienda. Todas las personas tenemos derecho a un hábitat seguro y saludable, a una vivienda adecuada y digna, con una independencia a una situación social y económica. A la salud, un derecho que garantiza el Estado a través de la presentación de servicios de salud. Se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, con calidad, eficiencia, precaución y bioética, con enfoques de género. Al trabajo y a la seguridad social. El trabajo es un derecho y un deber social. El Estado garantizará el derecho a un trabajo saludable y libremente escogido. El derecho a la seguridad social es irrenunciable a todas las personas. En el capítulo tercero del título segundo se establecen los siguientes grupos de atención prioritaria. ¿Cuáles serán? ¿Adivinen? ¿Ya adivinaron? Muy tarde porque ya les voy a decir yo. Adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de la libertad, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y los derechos de los pueblos, comunidades y nacionalidades. Estos van a ser los que van a tener una atención prioritaria en cuestión de derecho. También a la identidad cultural. Vamos a ver qué hace referencia a la identidad cultural. La cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Esto nos lo va a decir el Instituto para el Desarrollo Social y de las Investigaciones Científicas. Constituye el modo de expresarse del hombre, o mejor dicho, constituye el modo de expresarse del ser humano en sus dimensiones, con proyecciones hacia una sociedad más humanizante y permanente de autoevaluación. Ya que entendimos qué es la cultura, ¿qué será la identidad cultural de la que tanto hemos estado hablando en la Constitución? Surge de la amplia diversidad étnica con la que cuenta el territorio ecuatoriano. Cada uno de los pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en las diferentes regiones del país tiene implícitas sus tradiciones y costumbres, esencia de su cultura. Tomando en cuenta que la diversidad cultural abarca a su vez la riqueza contenida en la diversidad biológica que posee cada sector del Ecuador, surge la necesidad de comprender y conservar mencionado patrimonio. ¿Qué es el patrimonio cultural? El 8 de septiembre de 1978, una época en la que ninguno de nosotros existía, Quito fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con las Islas Galápagos y Cracovia, Polonia. Ahora, el patrimonio cultural se divide en dos partes. La primera es el patrimonio material. ¿En qué consiste? Es el patrimonio cultural tangible que se compone de los bienes muebles e inmuebles hechos por las sociedades de nuestro pasado. El patrimonio arquitectónico serán los monumentos, edificios y construcciones que representan nuestra memoria física y nuestra evolución o involución social. Visiten el centro histórico y van a entender de una mejor manera qué es el patrimonio cultural material. Y el patrimonio cultural inmaterial son las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así como los instrumentos, los objetos y artefactos,
los espacios culturales asociados con lo mismo, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio cultural intangible forma parte de las declaraciones de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural no tangible, conocido como oral o inmaterial. Y ahora se preguntarán, hablamos de multiculturalidad, plurinacionalidad y un montón de cosas que hacen referencia a que nuestro país está lleno de riqueza cultural en cuestión de etnias y nacionalidades y pueblos. Y ahorita, en estos momentos, hablaremos de las etnias del Ecuador. Al interior de las 830.418 personas que se autoidentificaron como pertenecientes a pueblos y nacionalidades, se obtiene una diversa gama cultural, bajo el amparo de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas reconocidos por el Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. Las nacionalidades indígenas amazónicas más conocidas son, anotarán, lo voy a decir de manera suave para que no se me pierdan, Waorani, Achuar, Shuar, Cofán, Siona Secoya, Xiviar y Záparo. Los Tagaere, pertenecientes a los Waorani, conforman otro pueblo de la zona, pero este fue declarado como intangible por el Estado en respeto a su voluntad de vivir alejados de la civilización, o mejor conocido como sus papás les han de haber dicho alguna vez, los pueblos no contactados. En la sierra, en los Andes y en el Austro están los quichuas de la sierra, con pueblos como los Otavalos, los Alasacas, Cañaris y Zaraguros. En la parte norte se encuentra la comunidad de los Ahuar, en la provincia de Esmeraldas. En la costa del Pacífico están los Chachis, Sáchidas y Huancavilcas. Y en las ciudades y pueblos viven mestizos y blancos, los afroecuatorianos, aunque también se dan importantes migraciones del campo a la ciudad. Las comunidades indígenas del Ecuador están en su mayoría integradas dentro de la cultura establecida a diferentes niveles, pero algunas comunidades todavía practican sus propias costumbres, particularmente en lo más remoto de la cuenca Pacha. Por otro lado, están los afroecuatorianos. Principalmente se encuentran dos concentraciones fuertes de población afrodescendiente en el país. Por un lado está la que existe en la costa norte de la provincia de Esmeraldas, y por otro, la que vive en mi querido, amado y glorioso Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y Carchi. Los afroecuatorianos habitan de todas formas en todas las regiones del país, con especial concentración en Esmeraldas y en la Sierra Norte. La mayoría de la población ecuatoriana se autoidentifica como mestiza, aunque existen algunos que prefieren adherirse a un legado cultural básicamente blanco-europeo, principalmente en las grandes ciudades, así como también existen mulatos, zambos y diversos grupos pequeños de inmigrantes de otros países y continentes. Esto es lo que hace hermoso, pluricultural, multiétnico, como quien diría multicolor, diría un artista, a nuestro bello país. Jóvenes, espero que sus preguntas hayan sido contestadas, sus dudas despejadas y sus miedos alejados, porque yo sé y estoy seguro de que les va a ir bien en la prueba de ser bachiller. En esta noche, Robson Noguera ha hablado con ustedes y espero de que les vaya bien en el ser bachiller, que lo tienen muy cerquita, así que éxitos y suerte. Scream, you know better than that. I come around when you least expect me. I'm sitting at the bar when your glass is empty. You thinking that the song's coming home to take me. I need to be alone like the way you left me.